Sí, sí, Ok, sí, si quieres dame, a ver si puedo poner esta, es una presentación, es el resumen de un resumen, así que no se asusten, no van a ser muchas láminas. A ver, estaba viendo, hay gente conocida aquí, mira, Roberto, saludos Roberto. Ok, me das, ya puedo compartir. sí, cuando quieras. A ver, ya, mira que estaba tratando de abrir la ventana, pero no se ve muy feo. Vamos a ver, ¿se ve la presentación? Todavía no. Dice que Ya está va. compartiendo pantalla. Ah, Listo, ah. profe. Ahora sí, Cuando, ¿Ahora? ¿Ahora sí, sí? ahora sí. perfecto. Ahora sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A pesar de que soy decano en la Metropolitana, la UCAP siempre me tratan muy bien, somos casi como hermanos, y más en estos momentos en los que hay que ayudar demasiado en el tema educativo, de verdad que siempre estamos a la orden. Yo les voy a pedir permiso para apagar mi cámara, porque, bueno, estamos en Venezuela y el tema del internet está un poquito lento, pero lo importante es que vean algunas de las láminas que yo voy a estar presentando, ¿ok? Entonces, bueno, primero que nada, vamos a dar una mirada rápida a la situación económica global. Aquí, tal vez lo más importante para Venezuela, una de las cosas más importantes para Venezuela es la evolución del precio del petróleo, ¿no? Y la evolución del precio del petróleo, hemos visto cómo el Brent ha caído 14% en lo que va de año 2025 y 24% desde mayo 2023, perdón, mayo 2024, mayo 2025. Esto, sin lugar a dudas, es una muy mala noticia, más aún cuando oye, cuando me falten como 5 minutos, me hacen una seña o me avisan para yo empezar a terminar con esto, ¿ok? Por lo menos con esta primera parte. Entonces, bueno, esto sin duda es una mala noticia. Para Venezuela, obviamente, siempre el precio del petróleo es importantísimo. Eh, También el anuncio de la OPEP más de que están pensando incrementar su oferta petrolera también es una noticia que va a generar inconvenientes, va a generar incidencias en este tema petrolero. Bueno, Trump y su equipo, para mí este tema es incertidumbre. Bueno, ya este señor no está aquí, este señor ya no está dentro del gobierno de Trump, no duró ni un año. Y no solamente no duró ni un año, sino que no duró ni 6 meses, pero ya empezó a criticarlo, ¿no? Pero más allá de eso, Trump tiene un estilo de liderazgo impredecible, volatilidad, conflictos con instituciones democráticas, tiene un impacto económico imprevisible, y genera tensión social y polarización. Y esto, sin lugar a dudas, es incertidumbre. Y si hay palabras en el mundo en el tema económico que no nos gustan y que no le gusta a la economía, es el tema de la incertidumbre. Y bueno, al final está que qué visión prevalecerá. Bueno, está ganando la visión del Team Rubio. Y yo aquí voy a decir lamentablemente, porque la visión del Team Rubio lamentablemente genera estas cosas, estos temas de sanciones, que bueno, obviamente vamos a estar hablando de esto, ¿no? Y bueno, por lo menos mi posición aquí no voy a meter a Andrés sino mi posición con el tema de las sanciones, creo que es pública, notoria y comunicacional. Aquí lamentablemente la visión de Rubio pareciera que está prevaleciendo, por lo menos en estos primeros meses está prevaleciendo, y bueno, lo vimos con lo que pasó este 27 de mayo, que hubo la revocatoria, por lo menos hubo un cambio en el tema de las licencias petroleras con Venezuela. ¿En dónde estamos? Un poquito para entender la nueva dinámica. Venezuela viene de 4 años consecutivos de crecimiento económico. Estas son cifras del BCB. Bueno, si hay alguien, oye, a mí no me parece que en el 2025 hayamos tenido ese crecimiento económico, o el 2024, perdón, 2024, 2023, bueno, usted va al Banco Central y le reporta su molestia. Pero aquí las cosas importantes es que, bueno, veníamos de años muy difíciles. Venimos de 4 años seguidos de crecimiento económico, que es importante siempre, sobre todo cuando ha caído tanto, pero pareciera que esta revocatoria de las licencias puede amenazar esta tendencia de crecimiento, que sin lugar a dudas genera inconvenientes, no tener las licencias, genera inconvenientes, lo vamos a ver un poquito más adelante. Si comparo el PIB de hoy, tenemos que es similar en bolívares reales al de 1970. A ver, es una terrible noticia, porque Venezuela debería tener una economía muy distinta, mucho más grande, mucho más
dinámica, con mucho más crecimiento, con muchísimas más cosas de las que estamos viviendo actualmente. ¿Ok? Uno de los problemas que ha surgido es que es importante tener en cuenta que el Banco Central no ha publicado cifras, estas son cifras extraoficiales, que son promedios de empresas privadas. Habla de que hemos tenido unos índices inflacionarios en lo que va de año bastante altos. El tema inflacionario está bastante complicado. Esto tiene mucho que ver con la volatilidad cambiaria, ¿no? La volatilidad cambiaria la podemos ver aquí, como la pendiente después del anuncio de la revocatoria de las licencias cambió de manera importante la, la pendiente de la curva. Ahora tenemos una devaluación un poco mayor, no bastante mayor, que sin lugar a dudas está incidiendo en el tema inflacionario. Y una de las cosas que hemos estado viendo es una disminución en las intervenciones cambiarias. En lo que va de año, el gobierno, esto no está actualizado a mayo, pero el gobierno se estaba preparando o sea, y se sigue preparando para un posible escenario de menores ingresos en divisas, ¿no? Por el tema de las sanciones. ¿Dónde está la producción? Esto es hasta abril 2025. La producción está en 1.051.000 barriles diarios. Este gráfico es una muestra desde junio del 2020. Tenemos un crecimiento interesante. Obviamente, si lo revisamos o si proyectamos el gráfico a unos 10 años hacia atrás, tenemos que Venezuela estaba produciendo mucho más, ¿no? Y aquí hay una gran cantidad de factores por los cuales la producción petrolera ha caído. La buena noticia es que pasamos el millón de barriles. La mala noticia es que, oye, con el tema de las licencias va a ser difícil para Venezuela colocar el crudo que vaya a vender. Sin lugar a dudas va a tener unos desafíos importantes, de eso vamos a hablar, ¿no? Eh, a ver, mucha gente nos critica a los que decimos que las licencias eran pieza fundamental, pieza importante en todo el entramado económico en Venezuela. Y una de las cosas que uno siempre muestra es lo que era la producción antes de la licencia y lo que es la producción después de la licencia. Entonces, el azul es esfuerzo propio y PDVSA, este anaranjado es ya con estas empresas trabajando ya, Chevron, Eni, Repsol, Manolamprón, etcétera, trabajando ya a un ritmo ya con el tema de las licencias. Sin lugar a dudas, es un cambio interesante, un cambio importante. Y esto es un poco cómo cambiaron las exportaciones petroleras. Esto hasta abril, no está actualizado a mayo. Esto es un poco cómo cambiaron el destino de las exportaciones petroleras. En mayo, esta tendencia continúa. China sigue creciendo entre los compradores de crudo venezolano. Estados Unidos sigue bajando y me imagino que ya en junio no veremos Estados Unidos. La India también empieza a disminuir. Europa tiene ya 2 meses que desapareció y bueno, Cuba también está aumentando. En condiciones normales, que hubiera pasado con las licencias, 2025 hubiéramos tenido, según nuestro, nuestros análisis, nuestras proyecciones, cerca de 17.000 millones de dólares, exportaciones por más de unos 850.000 barriles y descuentos en precio del 13%. Recuerden que Venezuela sigue teniendo descuentos en precios porque no toda la producción está yendo a Estados Unidos. Seguimos teniendo descuentos, se siguen generando descuentos para poder colocar nuestro crudo. Recordemos que a pesar de que teníamos las licencias, Venezuela sigue teniendo sanciones, seguía teniendo sanciones importantes, ¿no? No se asusten, nos quedan 2 láminas solamente, después doy algunas ideas. Esto es la recaudación tributaria. Si bien hubo una disminución en abril, el número que llevamos hasta mayo es muy parecido. Mayo 2025 es muy parecido al que teníamos en mayo 2024. El año pasado la recaudación superó los 12.000 millones de dólares. El gobierno ha optado por recaudar más impuestos, aumentar la recaudación tributaria ante el descenso en las exportaciones petroleras. Algo importante, de estos 17.000 millones va a ser muy difícil que se pueda lograr este año. Y ahí es el efecto negativo que tiene, uno de los efectos negativos que tienen las licencias petroleras sobre la economía venezolana. Y bueno, y esto lo vemos también en una proyección que tenemos de ingresos para el año 2025. Y aquí, bueno, 2, 3 minutos para entonces dejarle la palabra a Andrés. Y es que las sanciones al final están hechas para generarle daño a la economía venezolana. Mucha gente dice, bueno, pero es que a mí Chevron no me deposita nada. ¿Cómo me veo yo, cómo veo yo en mi economía las mejoras en tener a Chevron o tener a Manuel Lamprón en Venezuela? Mucha gente dice que como hay tanta corrupción,
los que defendemos las no sanciones no generamos, ¿cómo fue que dijeron hoy vi un nuevo argumento, me llamó mucho la atención, no se genera en la población como empatía en que las sanciones generan daño en la economía, porque las cosas siguen estando muy mal. Eh, las sanciones están hechas para generar daño y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un país, en este caso Estados Unidos, no le pone sanciones a Venezuela para que le vaya mejor, a pesar de que mucha gente dice que las sanciones generan bienestar y generan cosas buenas en la economía. No, la sanción está hecha para generar daño en la economía. Y el generar daño en la economía, en un caso como el venezolano, se genera daño de manera bastante fácil, y es que Venezuela depende de manera importante de sus ingresos en divisas, en los ingresos petroleros. Tú sancionas la producción petrolera venezolana, la actividad petrolera venezolana, y ahí vas a generarle un daño importante a Venezuela. Chevron no solamente producía petróleo en Venezuela, sino al comercializar ese petróleo tenía tres destinos. El primer destino era parte de esos dólares que recibía, iba al mercado de divisas. El mercado de divisas, cerca del 40% de lo que se comercializó en Venezuela, o lo que se estaba comercializando en Venezuela, era en parte gracias a las divisas de Chevron y las divisas de las demás empresas. Otro porcentaje iba a reinversión en los pozos, cosa que es fundamental, sobre todo en la actividad petrolera. Y el tercer destino es el pago de deuda, que tal vez es el que no genera, tal vez no, que no le genera este cambio en el flujo de caja, ¿no? Si bien PDVSA se hizo cargo de las operaciones en los yacimientos y está trabajando y se ha mantenido la producción, el gran desafío que va a tener Venezuela en las próximas semanas es colocar ese crudo. Porque lo estabas colocando en Estados Unidos, ahora lo tienes que colocar en otras partes del mundo y donde tienes que generar incentivos, donde tienes que generar cualquier cantidad tienes que hacer maromas para que te puedan colocar ese crudo, con Estados Unidos amenazando a los posibles compradores de que no le compren petróleo a Venezuela por esta estrategia de la máxima presión para tratar de generar más daño económico en Venezuela. Con esta parte termino. Uno puede estar a favor o en contra del gobierno, uno puede tener una orientación política, la que sea. Pero si hay algo claro, y la literatura económica sí lo dice, es que las sanciones no generan bienestar ni generan cambio político en los países en los cuales las llevan a cabo. La bibliografía es extensa y al mismo tiempo es bastante clara al respecto. Esperar que las sanciones vayan, y sobre todo, otra vez, este tipo de sanciones. Venezuela ya vivió estas sanciones hace unos años, esa estrategia de máxima presión, y no se generó lo que se generó fue una caída del PIB y se generaron innumerables problemas. La buena noticia dentro de todo es que ya lo vivimos en Venezuela, y este escenario, el gobierno puede tener herramientas para sortear esto. Obviamente China va a ser un actor importante para poder sortear y para poder colocar este crudo. Veremos ventas hacia Malasia o veremos ventas hacia empresas privadas en otras partes del mundo. Vamos a ver cómo se aplican esa amenaza de los aranceles del 25%, que es algo, aranceles secundarios, algo que uno busca en la literatura económica y no existe en este tipo de cosas. Pero bueno, lo dejo hasta acá. Estas son unas primeras ideas para rebotar en la mesa y bueno, lo dejo hasta acá. A ver, ¿me escuchan? Sí, ok. Sí, te escucho. Lo Ya que deja yo de no puedo, compartir, ¿no? ok, no, lo único que no puedo poner yo es el video. Pero dejé de compartir. Sí, ya. ¿Sí? No, todavía no. Estamos viendo su. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Sí, Ok, profe, ahora sí. eh, Ok. tú me dices si hablo con cámara o sin cámara. Como tú te sientas más cómodo, Andrés, yo preferiría que prendieras la cámara, Sí, Andrés. no, sí, pero me tienes que autorizar tú. No, tú no me permites. A ver, ya vamos a ver. Sí, Andrés, ahora no te veo, que me perdiste. Es que no, sí, Ya, porque habilito la cámara y me sale que no. Ok, ahora sí. ya te voy a dar el permiso. Ok, Ya bueno, estás, Andrés. bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes ahí en el centro, en las instalaciones que no es el CIAP, ¿no? Pero es el centro
gobernabilidad, y se me olvidó el nombre, el CIP, creo que es, las siglas, por esta invitación. Pues sí. Sí, por esta invitación. Y yo tengo 4 puntos que quería centrarme eh, para no repetirme en la... Lamentablemente no puedo hacer uso de una presentación que tengo, pero en todo caso mis comentarios vienen a ser un complemento a lo mencionado por Luis. Yo quería puntualizar un aspecto, y es que si bien la política ya prácticamente este año vamos a cumplir 10 años como un país sancionado, porque la política de sanciones la inicia el presidente Barack Obama, aunque de manera tangible eh, es ya la administración de Trump, es un primer gobierno, primero en el año 2017, con unas restricciones en lo que tenía que ver con financiamiento que se le impusieron al gobierno venezolano y en particular también a PDVSA, y se hicieron mucho más visibles a partir del año 2019 a raíz de que el gobierno del presidente Trump no reconoció las elecciones presidenciales del año 2018, pues en enero del año 2019 se impusieron unas sanciones que tuvieron un efecto claro, y es después de más de 100 años que Venezuela venía exportando a los Estados Unidos, Venezuela desapareció del universo de las exportaciones. Es decir, en enero se adoptaron esas medidas y gradualmente entre lo que fue febrero del año 2019 hasta aproximadamente mayo, porque se dio una gradualidad en ir cerrando contratos, pues se fueron reduciendo hasta ya más o menos para mediados del año 2019. Si uno se mete en la data del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Venezuela desapareció del mapa. Ese espacio lo ocuparon principalmente Colombia, porque tiene unas características, su petróleo, muy similares al venezolano, al punto que dentro de esa política de sanciones, Citgo, que es una filial de PDVSA, se le prohibió y que para ese momento y en la actualidad tiene una directiva que fue nombrada por la Asamblea Nacional de 2015, que tenía mayoría la oposición venezolana, pues a Citgo se le prohibió la recepción de todo tipo de petróleo venezolano, y en ese momento pues uno de sus principales aliados pasó a ser Ecopetrol. Entonces esa situación se mantuvo así, digamos, con esas restricciones, pero el PDVSA se encontró como un aliado para poder comercializar ese petróleo a una filial de la empresa rusa Rosneft, que en cierta manera empezó a canalizar el petróleo venezolano, y es lo que explica por lo cual PDVSA abrió una oficina en Moscú y se sustentó todo dentro de una estructura financiera con Rusia. Para ese momento no había iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, e incluso cuando uno ve la data del Departamento de Energía, uno se consigue que otro gran ganador de esos espacios que deja PDVSA, Venezuela, desde el punto de vista de quiénes son los principales suplidores, también lo pasó a tener Rusia hasta el momento que ocurre el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania a inicios del año 22. Vale decir que desde el punto de vista se fueron dando dentro de la nomenclatura que utilizan los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, tienen una oficina que se llama de control de activos extranjeros, que es la que establece pues cómo es ejecuta, cómo es esa política sancionatoria y cuáles son las excepciones. Y las excepciones se dan a través de la figura de las licencias. Yo no voy a entrar porque, digamos, han habido sucesivos cambios. Me voy a centrar básicamente a comentar sobre el tema de Chevron. A Chevron, a inicios del año 2019, se le otorga una licencia, que es la número 8, que es pública, en la cual no solamente era para Chevron, sino a 4 empresas de servicio, que son Halliburton, Schlumberger, Weatherford y Baker Hughes. Esas empresas, por la razón de que tienen activos en Venezuela y por la razón de que PDVSA les debe dinero,
pues que es un activo para efectos de ellas, les otorga esa autorización y esa autorización básicamente se remitía a proteger sus activos en el país y, bueno, mantenerse de una manera muy restringida. Esas restricciones incluso llegaban al punto de que no podían darse reuniones o encuentros, ¿no? No podían darse ningún tipo de negociación, porque ya ni sencillamente Venezuela y su gobierno no están reconocidos, PDVSA no está reconocida, y así como todas las instituciones del Estado, e incluso las 4 empresas mixtas en las cuales socia PDVSA, Chevron con PDVSA en una participación minoritaria. Rosneft viene a comercializar el crudo venezolano hasta el primer trimestre del año 2020, en plena pandemia, y el gobierno de los Estados Unidos decide imponerle una sanción a esa filial de Rosneft, y es lo que explica por lo cual el gobierno de Vladimir Putin toma la decisión que Rosneft se desprenda de sus activos en Venezuela y pasen a ser asumidos por una empresa rusa, pero vinculada con el Kremlin, que tiene un nombre absolutamente impronunciable, por lo menos para mí que no hablo ruso, ¿no? Pero si consigo por aquí el nombre, se los digo. Pero bueno, creo que poco importa cómo es el nombre ruso. Esa situación sigue así y es lo que lleva al gobierno del presidente Maduro a crear, digamos, un andamiaje legal paralelo para poder, digamos, evadir las sanciones. Es cuando surge la ley antibloqueo, y dentro del marco de la ley antibloqueo se crean, por cierto, esa ley tiene un artículo que habla de la confidencialidad con los privados que se llegan a un acuerdo, y se llegan a una figura jurídica al margen de la ley orgánica de hidrocarburos, pero sustentada en esa ley, que se llaman contratos de participación productiva. Se les conoce en el argot como los CPP, en el argot del mundo petrolero, y bueno, se empezaron a dar algunas adjudicaciones principalmente a empresas nacionales, pero obviamente con un efecto muy limitado, tomando en cuenta que para cualquier gran transnacional hay 2 puntos fundamentales. Hacer negocio con Venezuela es complicado, tomando en cuenta de que casi todas las empresas transnacionales tienen intereses en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el principal comprador de petróleo, el principal productor y hoy día también el principal exportador. Una situación, digamos, que está muy vinculada a todo el desarrollo petrolero que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, ¿qué opción le queda a PDVSA? Ya ni sencillamente comercializar el petróleo bajo unos esquemas bastante opacos, básicamente hacia el continente asiático, a través de la figura de intermediarios y con unos enormes desencuentros, que fue lo que dio origen a todo lo que fue la trama de PDVSA Cripto, que de eso hay una gran documentación y yo no voy a profundizar en esa materia. En el año 2020, a finales de 2020, gana Joe Biden, y durante los 2 primeros años de la administración Biden se da un proceso de renovación de esa licencia número 8. Esa licencia llegó a tener hasta el año pasado 15 renovaciones. En la nomenclatura de la OFAC se utiliza ponerle un número y una letra. Entonces, comenzamos por la 8, después vino la 8A, la 8B y llegamos hasta la 8O. Yo siempre dije a manera de broma que, bueno, si nos perpetuamos en las sanciones, como es un poco mi visión, no digamos pesimista, primero yo soy agnóstico, segundo, como periodista uno tiene que plantearse siempre el peor escenario. Entonces, claro, podemos llegar hasta la licencia X, ¿no? Y eso es factible en el caso venezolano. Entonces llegamos pues al gobierno del presidente Biden, y dado que no había ningún tipo de puentes entre la administración Biden y la administración del presidente Nicolás Maduro, y esta figura que se había creado del gobierno interino, no se había concretado lo que era la aspiración, vale decir que la política sancionatoria se impone en el año 2019 bajo la intención de que en el lapso de un año se concretara el cambio del gobierno.
Y esto lo digo porque hubo representantes de ese gobierno interino que en distintos encuentros, comenzando por la persona que lo encabezaba, que llegó a mencionar pues que eso se esperaba en el lapso de un año. Eso no se concretó. Es decir, pasamos prácticamente, llega la administración Biden, ya íbamos para 3 y 4 años sin que eso se concretara y sin que hubiera avance entre lo que podía ser puentes entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno de Joe Biden. Vale decir que en esto también juega un rol fundamental los lobbies que llevaron las empresas petroleras, comenzando por Chevron, pero también otras empresas europeas, como el caso de Repsol, que también tiene intereses de Estados Unidos, pero que no podía actuar en Venezuela. Aquí quiero hacer un inciso porque el tema del lobby, que digamos en el discurso se ha satanizado, esa es una figura que lo utilizan todos los gobiernos, todo el sector privado. En el caso americano existen lobbies, digamos, agencias de lobby formalmente constituidas y, digamos, tiene unos parámetros legales. Y básicamente lo que se busca es incidir, digamos, en cambios en políticas públicas para favorecer los intereses de empresas norteamericanas. En este caso de Chevron, pero también de las empresas europeas o de las empresas de servicio. Me están haciendo ya aquí señas, que me quedan pocos minutos, en la administración Biden toma la decisión en el año de noviembre del 2022 de cambiar, de sacar a Chevron de esa licencia 8, se crea la licencia 41, se quitó este mecanismo de ponerle fecha a las renovaciones y se estableció un mecanismo de renovaciones automáticas que se mantuvo hasta inicio de este año que asumió Donald Trump. No me voy a detener porque ya Luis lo explicó muy bien, todo lo que permitió el incremento de producción. Venezuela, con la data hasta el tercer trimestre del año 2025, se convirtió en el tercer suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Es verdad que no alcanzamos los niveles que se llegaron a tener antes del año 2019, pero alrededor de 13 compañías de refinación compraron petróleo. La principal no era Chevron, la principal que compraba petróleo a Chevron era Valero Energy, y eso permitió, digamos, unas mejoras tanto en lo que tiene que ver con las exportaciones, el precio de descuento y lo que tiene que ver con la producción. Hay un punto importante que también ha entrado dentro del ámbito de lo político y es qué pasa con esos desembolsos que venían de Chevron a la economía venezolana. Luis se aproximó en eso y lo estamos viendo ahora con el efecto cambiario. Y aquí yo me quiero detener, además de la licencia 41, en la licencia 35 que emite la OFAC a todas las empresas que hacen vida aquí en Venezuela. Es decir, hay una realidad. Hay unas empresas que están aquí, son de capital norteamericano, que por el hecho de estar en Venezuela tienen que cumplir algunos determinados pagos. Y en algunos casos, esos pagos se tienen que hacer a entes oficiales, tomando en cuenta de que a lo mejor en algunos casos esos servicios competen a una administración pública. Entonces, esa licencia 35 estableció esos permisos, pero estableció un punto muy importante, y es que para ponerlo en el caso de Chevron, Chevron estaba obligada, como todas las empresas con intereses norteamericanos en nuestro país, a presentar reportes semestrales de cómo se utilizaban esos recursos. Aquí, dentro de eso, esos dólares que entraban, no era que se los daban a PDVSA y PDVSA los vendía al Banco Central como ocurría en el pasado. Es decir, dentro de la lógica normal del mercado cambiario. Esos dólares entraban a unos bancos que fueron debidamente autorizados, 5 instituciones financieras privadas, y eso fue lo que, digamos, generó pues ese mercado cambiario que venía justamente de la oferta de Chevron. Entonces, habían unas restricciones muy claras que venían de la propia administración de los Estados Unidos, que venían, por cierto, esa licencia 35 no fue una ocurrencia del presidente Biden, eso viene del primer gobierno de Donald Trump. Es decir, lo que hizo Biden fue seguir básicamente las mismas licencias, y la única que uno podría decir que tiene la autoría de esa administración fue la 41, que se interpretó como una flexibilización de sanciones que estaba vinculada obviamente a temas netamente políticos, como el hecho de que se dieran elecciones libres y digamos,
ya en el caso que hubiese ganado Kamala Harris, ya habían algunos anuncios que esa licencia iba a ser modificada, a lo mejor no como lo hizo la administración Trump, tomando en cuenta que no se dieron los aspectos de elecciones libres que se querían. Finalmente, quiero remitirme aquí a un aspecto que a alguien puede parecerle simplemente un aspecto reputacional de Chevron, y lo es, como tiene que ver con el gasto en inversión social, pero conozco dos casos muy importantes. Uno tiene que ver con una donación de unos equipos que dieron en un ambulatorio en Soledad, porque ante la ausencia del Estado en políticas públicas de salud y educación, en las zonas donde tiene presencia Chevron, ese rol lo pasó a ocupar Chevron, bien sea en el estado Zulia, en San Francisco y toda la zona de Petroboscán, o en toda la parte del sur de Anzoátegui, donde están las operaciones de Petropiar. Entonces hubo un rol muy importante en la asistencia médica por la falla. Y buena parte de los ambulatorios que recibían esos donativos por concepto de responsabilidad social tenían que ir acompañados, por ejemplo, de plantas eléctricas, porque de nada servía hacer el donativo de unos equipos médicos si teníamos los apagones que permanentemente estamos teniendo en Venezuela. Dejo mi intervención por aquí para dejar el espacio abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, al profesor Luis. Tenemos ya por aquí una pregunta que nos hace Víctor Pérez. Gracias a ti, Víctor, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Pueden, por favor, decirnos qué pasaría si se toman estas sanciones principales y secundarias contra el sector del gas en Venezuela? Como, por ejemplo, que no se le permita a Repsol, Eni, Reliance, Maurel and Prom participar en la producción y venta de gas. También pregunta si Chevron produce gas. Bueno, ok. Aclaro que la operación, por ejemplo, que tiene Shell y que tiene las de gas con Trinidad y Tobago, es una licencia que le dieron al gobierno de Trinidad y Tobago y a las empresas, y esas, hasta revelado por las propias autoridades trinitarias, fueron revocadas. Ellos están negociando. En el caso de Eni y Repsol, eh, eh, ahí hay un punto que no está claro, porque hay que saber cuáles son los términos de la licencia que tenía Repsol, que tenía carácter privado. Aquí esto me permite hacer una aclaratoria en la nomenclatura que utiliza la OFAC. La OFAC tiene licencias públicas, pero también tiene licencias privadas. Las licencias privadas, desde que tenemos la política sancionatoria, se han venido otorgando, y uno las sabe no porque la informe la OFAC, sino porque las informa la propia empresa. Está el caso de Equinor, que para poder, digamos, cerrar todas sus operaciones en Venezuela, tomando en cuenta que ellos vendieron su participación accionaria, ya ni sencillamente necesitaban una licencia, porque entraron en el momento de la desescalada que ellos hicieron, no entramos dentro de la política sancionatoria. El caso de Mauro Lamprón, por ejemplo, que es la francesa, ellos públicamente han emitido comunicados explicando la situación que tienen. Entonces, en el caso de Repsol, tanto por sus operaciones petroleras como por el área del gas, no queda claro, tomando en cuenta que ellos tienen los intereses tanto en licencias en tierra como en el caso del proyecto de Cardón 4, que parte de la deuda estaba asociada a ese tema. Y esto me permite explicar también cuál es la figura jurídica que en este momento tiene Chevron. Es decir, no ha habido ni un solo pronunciamiento de las autoridades de los Estados Unidos sobre cuál es esa figura. La OFAC no lo ha aclarado. Lo único que se sabe es, bueno, lo que disponemos las periodistas y los analistas que hacemos vida en esto, que tenemos nuestra fuente, pero oficialmente la empresa Chevron emitió un comunicado la semana pasada donde ellos señalan que su presencia en Venezuela está ajustada al marco de sanciones de los Estados Unidos. Ese es palabras más, palabras menos lo que dice ese comunicado, y eso es lo que da pie a pensar que dentro de la nomenclatura de la OFAC están ajustados a una licencia específica de carácter privado, que no sabemos si es similar a la 8, si es más restrictiva o tiene algunos elementos de flexibilidad.